Constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Te apreciamos mucho el tiempo para el auditorio de Mega Noticias para que nos expliques estas matemáticas. ¿Son 85 o 86? ¿Qué tal, Joely? Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Son 86. El Senado de la República tiene 181 senadores y senadoras. 2/3 partes equivale a 85.33 y Morena, junto con el Partido Verde y el PT, tiene 85. Si fuéramos estrictamente literales, como acostumbra Morena, tiene 85 senadores y no tiene ese .33. Naturalmente, no se puede tener esas décimas respecto de un senador. Por lo tanto, se tiene que subir al entero, es decir, a 86, y por eso es que a Morena le falta un voto de un senador o senadora. Ya comentabas ahorita, dentro de estos senadores y senadoras de oposición, que solamente es uno, el senador de Movimiento Ciudadano por el estado de Campeche, Francisco Daniel Barrera, y él es el que no ha manifestado esa postura, y se tiene que saber para que la ciudadanía, cuando menos, ya tenga visualizado qué es lo que va a pasar el próximo martes, que en el Senado de la República se va a llevar a cabo esta discusión, esta votación, si se van a alcanzar estas 2/3 partes, esta mayoría calificada, o simplemente no. Entonces, desde aquí se le dice al senador Adán Augusto que Morena no tiene la mayoría calificada, le falta un voto, y es el voto que están viendo a ver cómo lo consiguen. Veremos qué es lo que sucede el próximo martes, pero de ninguna manera se puede entender que ese .33 de 85.33 va a disminuir a 85. La propia costumbre parlamentaria, servicios parlamentarios del Senado, tiene una tabla en donde se indica cuál es el número de senadores que se requiere dependiendo el número de senadores presentes. Así que esperamos que los 128 estén presentes para que todos asuman su responsabilidad de dar un voto a favor o dar un voto en contra respecto de esta reforma en materia de Poder Judicial. Bueno, está por verse qué va a suceder en el Senado. De lo que ha pasado hasta este momento en la Cámara de Diputados, muchos legisladores opositores aseguran que no había las condiciones de quórum, que evidentemente estaban los ordenamientos judiciales para parar el debate de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, cuando Morena le da pie al debate y la votación, pues cometen un acto de desacato. Hasta este momento, a donde está hoy la historia, ¿cuáles han sido las inconsistencias o irregularidades que podrían llevar a desestimar este avance de la propia reforma? Qué bueno que me lo preguntas, Joely, porque definitivamente son varias las irregularidades que se pueden ir de alguna forma contabilizando. En primer lugar es el tema de la sede alterna. Si bien es cierto que hubo un acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva ya en la Cámara de Diputados, pero la forma en cómo se llevó a cabo esta reunión para tomar estas decisiones es algo cuestionable. El hecho de que no se tenga la certeza del quórum dentro de la propia discusión y votación allá en esta sede alterna en la Magdalena Mixhuca es otro punto. No se tiene la certeza si realmente los diputados y diputadas que se encontraban ahí realmente decían quiénes eran, por lo mismo que muchos no se conocían. Aparte, durante las propias discusiones que se fueron presentando, era en donde se está discutiendo se está presentando distintas reservas para su discusión, y simplemente a mano alzada una votación económica que está permitida, pero no se tenía luego la certeza si realmente estaban todos votando a favor de desecharla o hacían falta personas, es decir, quórum. Entonces ahí tenemos parte de estas inconsistencias, y sobre todo estas últimas que comentas, Joely, que tiene que ver con las suspensiones definitivas, las suspensiones que inicialmente eran provisionales, que habían concedido 2 jueces de distrito, uno en el estado de Chiapas y 2 suspensiones por parte de una jueza federal en el estado de Morelos, que de hecho hoy se llevó a cabo una audiencia incidental en donde esta jueza federal de Morelos ya concedió la suspensión definitiva. Es decir, con independencia de lo técnico, si es provisional o si es definitiva, lo que implica es que en virtud de mandamientos de 2 jueces de distrito en el país, 2 jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación,
ordenaron que momentáneamente se pudiera estar deteniendo la discusión y la votación de esta reforma constitucional en la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde el mismo sábado pasado que se dieron a conocer estas suspensiones, el diputado Ricardo Monreal dijo, y simplemente a su consideración, que estas suspensiones no tenían ninguna razón de ser, eran notoriamente improcedentes y por lo tanto no les iban a hacer caso. Y esto a mí me parece que incurren en el delito de desacato al mandamiento de una autoridad judicial, porque podemos compartir o no el criterio de juezas y de jueces cuando conceden suspensiones, cuando conceden el amparo, pero una cosa es no compartir el criterio y otra cosa es simplemente decir no les vamos a hacer caso. Y eso es inadmisible en un Estado constitucional, democrático y de derecho, en donde ellos, los diputados de Morena, el Partido Verde y el PT, sí, debieron haber acatado esas suspensiones y en su caso simplemente haber presentado recurso de queja. Hoy ya no pueden presentar recurso de queja en esta concesión porque hoy se dictó una suspensión definitiva, lo que tendrán que presentar un recurso de revisión, es decir, seguir el camino jurídico de la impugnación y no de las descalificaciones, de las expresiones pues lamentables por parte de Ricardo Monreal y sobre todo amenazar con juicio político. Eso me parece inadmisible. ¿Cuáles son los escenarios en dos vertientes? Por un lado, para los legisladores que cometieron desacato, ¿viene un proceso de desafuero o qué sigue para ellos en particular, en su persona? Y por otro lado, si desacataron este ordenamiento, hicieron esta votación, ya la pasaron al Senado, ¿cuál es el escenario legal de esta reforma, ¿no? ¿Sería un caso excepcional en la historia de México? Mira, estamos viviendo un caso excepcional en la historia de nuestro país, en la historia constitucional, porque nunca nos hemos encontrado en una situación de esta naturaleza, en donde una fuerza política por sí sola tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en donde hay 3 suspensiones que provienen del Poder Judicial de la Federación y la propia Cámara de Diputados dice no les vamos a hacer caso. Los jueces de distrito tendrían que darle parte al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación y si se reúnen los requisitos que en mi opinión sí se debiesen de reunir, solicitarle a la Cámara de Diputados que ellos mismos sean los que califiquen su posible separación en virtud de un juicio de desafuero, una declaración de procedencia, lo cual me parece que ese escenario no va a ocurrir en donde ellos mismos sean los que se autodesaforen. No veo posible ese escenario por obvias razones, pero jurídicamente se van sumando distintos elementos que considero que van a servir para que se impugne ante la Suprema Corte este proceso de reforma constitucional, pero por el proceso legislativo, por violaciones al proceso legislativo. No hablo de que se cuestione el contenido, porque hablando del contenido, el juicio de amparo es improcedente para poder estar impugnando una reforma constitucional. Pero hablando estrictamente de los pasos procedimentales para que se discuta y se apruebe esta reforma constitucional, es lo que sí podría llegar a la Corte y todo esto al final va a sumar para que se tenga una argumentación en donde al final va a haber un debate jurídico que de por sí ya lo hay. Hablando estrictamente jurídico, va a ser muy interesante esta discusión y sobre todo la decisión final que pueda tener la propia Suprema Corte, el Pleno de la Corte, pero un ingrediente, un dato importante, tendrá que resolverlo de forma inmediata porque el 30 de noviembre el ministro Luis María Aguilar Morales es el que va a concluir sus funciones. Es decir, sería prácticamente octubre y noviembre en donde la Corte tendrá que resolver, aprovechando que está el ministro Luis María Aguilar Morales, porque de lo contrario se ve difícil que se pueda tener un escenario para declarar la invalidez de esta reforma constitucional por vicios en el proceso legislativo, algo que nunca se ha visto, que la Corte declare la invalidez de una reforma constitucional
por vicios o violaciones en el proceso legislativo. ¿Y eso para dónde nos echa? ¿Para adelante o para atrás? ¿Se ejecuta o no se ejecuta en lo que resuelve la Corte en caso de que llegue a ese escenario, por supuesto? Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, si es que Morena va a conseguir la mayoría calificada, si se tienen, que de hecho los tienen, la mayoría de los votos en los congresos locales, y se estima para que este mes de septiembre sí o sí se vaya a aprobar esta reforma constitucional, inmediatamente se tiene que presentar esta impugnación. En mi opinión tendrá que ser vía juicio de amparo indirecto para que llegue hasta la Suprema Corte. De ahí que los tiempos van a ser sumamente reducidos, porque para esto un juez de distrito tendría que conceder la suspensión, tendría que seguirse ese proceso para que la Corte atraiga un juicio de amparo y eventualmente una acción de inconstitucionalidad que provenga por un 33%, pero el 33% no los tiene, no tiene ese porcentaje la Cámara de Diputados, hablando de la oposición. Y en el caso del Senado, si se obtiene la mayoría calificada, posiblemente no se tenga ese 33%, de tal forma que nos encontraríamos en un supuesto relativamente parecido al actual si el gobierno federal y las instancias que van a estar mencionadas para implementar esta reforma, como es el INE, como es la Cámara de Senadores, si van a cumplir o no con acatar una eventual suspensión que provenga de un juez de distrito o eventualmente de la Suprema Corte. Y ahí estaríamos en otro escenario que, en mi opinión, estamos en la antesala de una crisis constitucional, si no es que ya estamos en una crisis constitucional, porque no habíamos visto un paro de labores de esta naturaleza que estamos viendo de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, trabajadores ya del Poder Judicial de la Ciudad de México y de otros poderes judiciales en las entidades federativas. Crisis constitucional. Francisco Burgoa, te apreciamos enormemente la claridad para explicarle al auditorio de Mega Noticias. Nos hace bien tener esta información y tomar las propias decisiones. Muy buena noche. Muy buenas noches, Joely. Imagínense, los expertos nos dicen que estamos en medio de esta crisis constitucional.